buenas tardes, queridos oyentes. Estamos disfrutando de un nuevo programa del Nuevo Liderazgo. Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, vamos a tener un programa interesante y lo interesante es que lo hacen los invitados, ¿no? Invitados que comparten con nosotros sus experiencias, sus prácticas, sus opiniones. Y eso nos enriquece y mucho. Así que hoy voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes nuevos invitados. Les recuerdo, como siempre, que aquellos que quieran ganarse el voucher de Sushi Club tienen que contactarse al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97, mandan un mensaje por WhatsApp y se contactan con la producción, y la pregunta más desafiante para nuestros invitados se va a llevar el voucher de Sushi Club de esta semana. Bien, hoy vamos a... Bueno, primero tenemos nuevo presidente, así que eso hace que, se produzca un nuevo cambio presidencial. Y bueno, y todas las expectativas que esto genera en el entorno político, económico, social y empresarial, que es en el cual nosotros nos manejamos. Así que bueno, con expectativas, esperemos que, como a como cualquiera que hubiera llegado a la presidencia, lo apoyemos para lograr que le vaya bien, porque si le va bien, realmente esto nos va a permitir que nos vaya bien a todos. Así que desde acá esperamos que vaya todo bien y que puedan mejorar las cosas en la Argentina, que bien merecidos los tenemos. Y vamos a seguir con las empresas, que es con lo que nosotros nos relacionamos. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar el propósito en las organizaciones, ¿sí? Y el propósito es algo muy importante en las organizaciones, que en algún momento se habló como la misión, la visión. Hoy ya un concepto más moderno es el de propósito, que es un concepto inspiracional, que nos muestra cuál es el sentido de estar acá en esta organización, ¿sí? ¿Para qué estamos? ¿Sí? Y la verdad que es algo que muchas organizaciones han empezado a desarrollar. Muchas están o han estado en procesos de redefinirlo también, porque el propósito no es algo que se escribe en piedra. Por supuesto que la idea es que sea una inspiración de largo plazo, pero también es cierto que el mundo cambia, el negocio cambia y que los propósitos también pueden cambiar y pueden renovarse. Entonces vamos a estar con dos invitados que nos van a acompañar y vamos a hablar de dos empresas distintas y que nos van a contar, bueno, cómo manejan el tema del propósito, cómo lo han trabajado, si han tenido que reformularlo, y vamos a meterlos en este tema tan interesante que es un tema que realmente vale la pena que lo veamos hoy. Bueno, bienvenida Silvina Armando, HRVP Manager de Día Argentina. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Muy Un bien, gusto ¿vos estar cómo acá estás? hoy. ¿Todo Muy bien? bien, contenta, contenta. Bueno, qué bueno, la gente contenta, muy bien, qué lindo. Bueno, Silvina, bueno, ¿por qué es importante tener un propósito en la organización? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es tu idea, tu perspectiva? Mirá, a ver, yo creo que es de alguna manera el punto de partida, ¿no? El entender qué hacemos acá y por qué estamos acá, cada uno en la organización, más allá del rol quizás particular que cada uno tenga y la responsabilidad de ese rol, sino el entender cómo la compañía, la organización, aporta también a la sociedad, a ir siempre un poco más allá. Hoy creo que es tan importante eso también en cuestiones particulares de talento, ¿no? Hoy para retener talento, para fidelizar talento, para tratar de atraer,
creo que es muy importante también considerar el porqué y el para qué de las organizaciones, ¿no? Creo que eso como base fundamental. Y un poco como decía, quizás antes se usaba más la misión, la visión, bueno, eso ya quedó un poco atrás y hoy la mayoría de las organizaciones ya está hablando del propósito, ¿no? Seguro. ¿Y es necesario revisar el propósito? ¿Cuándo es necesario revisar el propósito? Sí, yo creo que el propósito es necesario revisarlo, es entender dónde está la compañía, es entender también hacia dónde va la comunidad y hacia dónde uno quiere ir. Digo, todo esto también es un proceso donde uno va cambiando, las organizaciones van cambiando, la comunidad va cambiando, digo, entonces esto es ir acompañando también y entender lo que la comunidad también espera de la organización, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario eh, el revisarlo, ¿no? Y el entender también dónde está la compañía en ese momento determinado, y en función a ello definir si es necesario modificarlo, adaptarlo o no. Ujú. Silvina, te pregunto, ¿en día vienen trabajando el propósito? ¿Han tenido que hacer algún cambio en ese sentido? ¿Es un propósito que ya lo Sí, llevan durante muchos años? ¿Cómo es eso? sí, en realidad no, nosotros, bueno, desde el 2019, 2020 que venimos atravesando un proceso de cambio cultural muy fuerte. eh, y Silvina, ¿sabes qué? Creo que día no debe haber nadie que no conozca, pero por ahí no conoce, o la conoce por el supermercado de la esquina, ¿no? Pero no conoce un poquito de día. ¿Por qué no nos contás un poquito quién dale, es ese por supermercado que lo vemos supuesto. a 3 cuadras de casa? Exactamente, tal cual. Bueno, nosotros somos una cadena de supermercados, una empresa multinacional, estamos presentes en España, en Brasil, en Portugal y por supuesto acá en Argentina también. Eh, Solamente acá en Argentina tenemos más de 1000 tiendas, y el 70% aproximadamente de nuestro parque de tiendas son franquicias, ¿sí? La verdad es que ya decimos que somos una empresa franquiciadora. Y allá por el 2019-2020 nos compra un grupo inversor ruso y a partir de ahí comienza a generarse como un nuevo día, llamamos los que hace mucho tiempo que estamos acá. Eh, y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, culturalmente un cambio muy grande. Empezamos a trabajar de otra manera y sumado a eso, la pandemia. Entonces creo que fueron momentos lindos, divertidos, y donde creo que más allá de todo lo malo que dejó la pandemia, creo que también nos ayudó a entender justamente esto del propósito, ¿no? Acompañado de este cambio que nosotros estábamos atravesando, creo que nos ayudó a entender también el sentido de nuestro día a día acá en la organización, ¿no? Entonces, bueno, a nivel grupo se hizo todo esto, a nivel corporativo, no solo acá en Argentina, y se trabajó que de hecho no teníamos un propósito, teníamos misión, visión y quizás las cuestiones que hablábamos antes, ¿no? Más tradicionales, un poco más viejitas. Y bueno, y a partir de ahí, justamente por esto de la pandemia, el entender que verdaderamente eh, somos una empresa de primera necesidad, que la gente nos necesita y demás, es que se redefinió eh, el propósito, o se trabajó en realidad en el propósito de Liga, ¿no? De nuestra compañía. Y te hago una pregunta, este propósito, porque esto también es importante, ¿no? A veces pasa esto, es una compañía multinacional y el propósito se puede definir en la corporación. ¿Cómo fue eso? ¿Se definió a nivel corporación y después se bajó a los países? ¿Cómo fue? La verdad que se trabajó con todos los países, Ujú. con los CEOs de cada uno de los países, con la gente de cultura de cada uno de los países, con los equipos, y se hizo un trabajo entre todos los países conjunto, ¿no? Entendiendo justamente esto, como que el propósito y la necesidad que teníamos de estar cerca de la gente, y bueno, un poco es lo que se definió, ¿no? De cada día más cerca. Ujú. Eh,
tiene que ver con eso, ¿no? Con lo esencial que somos para el día a día, el entender eso, ¿no? Prácticamente, y sí se hizo un trabajo conjunto entre todos los países del grupo, sí. Claro, yo decía al principio, ¿no? Esto de que a veces los negocios o las situaciones cambian y eso te hace repensar el propósito y tal vez esto de estar en medio de la pandemia y ser uno de los pocos locales o rubros abiertos, como que hizo más carne esto de un propósito de esta cercanía, ¿no? Y hizo repensar esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Claramente, creo que nace un poco de ahí también, ¿no? Por eso digo que dentro de lo malo que nos dejó la pandemia, bueno, también nos abrió este camino de entender un poco más allá del vender ciertos productos o de poner ciertos productos en una góndola para que el cliente, cualquiera sea, venga y compre, ¿no? Digo, Ujú. es ir un poco más allá, ¿no? El por qué y el para qué, ¿no? En Claro. ese sentido. Sí, para que el También cliente... Sí, decime, ay, decime. perdón, Dani. No, te decía, digo, y también que los colaboradores lo sientan de esa manera, ¿no? Que es parte de todo esto, justamente de lo que hablábamos al inicio, ¿no? El poder machear en algún punto con el propósito de la compañía, con el qué y el para qué hace las cosas la compañía, el sentirse alineado con esos valores después. Digo, creo que es parte de toda la gestión también de, del talento, ¿no? Justamente para hoy en día yo creo que eso también cambió mucho, digo, y las nuevas generaciones, si no están alineadas a los valores, al propósito y demás, claramente te agradecen y se van. Entonces creo que eso, tener las cosas claras desde ese lugar también es muy importante. Y yo pensaba esto, ¿no? De esto que decíamos, ¿no? De cuando te dicen que vos sos un servicio esencial, ¿no? Tal vez cuando, unos meses antes, cuando la gente que estaba reponiendo la góndola o que estaba atendiendo en la caja, era un trabajo rutinario todos los días, lo mismo, un año, 2 años, 5, no sé, el tiempo, pero esto de ponerte en un lugar de esencial como que también te hace repensar tu rol, ¿no? Así que bueno, qué bueno que tuvieron que reformularlo y verlo, ¿no? Y yo creo que también la pandemia nos conectó con algunas cosas que a veces las damos por sentadas, ¿no? Y nos hizo como, "Oh, ojo que salir a la calle no es... Bueno, hay que valorarlo, ¿eh? Yo me acuerdo que con mis hijos nos íbamos a la terraza del edificio y nos poníamos a tomar sol en la terraza parecíamos unos presos, ¿viste? Cuando nos dejan salir al playón. Como que tal uno cual. algunas cosas empezó a valorar. Lástima que después uno se olvida rápido, ¿no? Valoramos las pequeñas cosas, ¿no? Digo, las que creíamos que no eran importantes quizás, y le empezamos a dar sentido a esas cosas y a verdaderamente contemplarlas como algo, como vos decís, ¿no? Importante. Está bien, sí, quizás en algún punto sentimos que fuimos presos o fue algo muy raro, digo, nunca nadie lo esperó ni lo había vivido, pero también nos hizo justamente ver la realidad en otro sentido, y eso creo que también es importante, ¿no? Seguro. Y esto que vos dijiste, bueno, estuvieron trabajando en el propósito en distintas áreas y distintas regiones. ¿Cómo hicieron para después llevarlo a que la gente lo conozca, a que la gente lo haga carne? ¿Cómo fue ese trabajo? Y mirá, la realidad es que una vez definido el propósito, se trabajó también en la redefinición de los valores, con la misma metodología, ¿no? Digo, trabajando con el grupo, los distintos países y demás. Y más allá de la comunicación, ¿sí? Del comunicarlo, de los distintos canales de comunicación, eh, trabajamos mucho también y hoy en día lo seguimos haciendo con focus o vamos haciendo focus con distintos universos, ¿no? Digo, no sé, gente de tiendas, gente de almacenes, gente de oficinas, donde participa nuestro director, donde participan las chicas del equipo de cultura y demás, y donde llevamos al día a día estos valores, este propósito, e intentamos ahí como justamente lo que vos decís, hacerlo carne, ¿no? Digo,
que lo puedan transmitir ellos en lo que ven en el día a día, seguir incorporándolos en algunos casos, entonces creo que eso hace que llegue desde otro lugar a la gente también. Vos lo decís de una manera tan sencilla. ¿Cuántos empleados son? Y somos 3.700 aproximadamente. Propios. Si Propios, sumamos a los de las franquicias, porque uno cuando va día, no sabe si es franquicia o es propio. Si tomáramos la franquicia, que son 10.000, 15.000. Sí, mucho más tal cual. Por eso, digo, vos lo decís así con una simpleza, de una forma tan sencilla, digo, ya hacerlo llegar a 3.000 es un montón, pero que las personas en cada uno de los supermercados que vamos nosotros traten de, porque imagino que las franquicias también han trabajado, ¿no? Traten de llevarlo a la práctica, ese propósito, es una tarea monumental, ¿no? Sí, tal cual. Es un trabajo de hormiga también, Digo, no es que llegamos a todas las tiendas, fuimos involucrando gente de diferentes tiendas, hicimos diferentes focus. Creo que esto es un proceso también que no se da de un día para el otro y donde es extenso en el tiempo también y hay que alimentarlo continuamente, ¿no? Porque también, más quizás en la gente de tiendas, donde quizás la rotación es un poco más grande, donde rotan más rápido, es necesario continuamente ir alimentando y también, digo, no solo con esta acción, ¿no? Sino, digo, cuando hacemos un proceso de onboarding, cuando digo, en diferentes acciones o en diferentes momentos del camino o del famoso journey que ahora se habla del colaborador, digo, es importante bueno, ir alimentando con estas acciones y poder trabajar de alguna manera con todo esto, ¿no? Claro, y después de hacer todo este movimiento, ¿notaron algún cambio en la gente? ¿Notaron, no sé si tiene algún tipo de medición? ¿Notaron algunos cambios a partir de esto? ¿Notaron que la gente se compromete más? ¿Notaron, no sé, no sé si bajó la rotación, pero no sé, ¿hay algún indicador que relacionen con esto? ¿Han tomado algo? Mirá, Por ahí sí, por ahí no, te pregunto, por las dudas. ¿Cómo? No, que puede ser que sí o que no, te pregunto por si hay algún tipo de medición o algo que les dé alguna pauta de que ha servido esto. Mirá, la medición directa de cara al propósito y los valores no lo hemos medido No. así de manera directa. Sí, después tenemos distintas mediciones, ¿no? Como la encuesta de compromiso, por ejemplo, y demás, pero para entender también cómo está la gente. Pero directamente No. en relación a los valores, no. Por eso te preguntaba, porque por ahí tienen algo, aprendemos algo nuevo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí No. estaban implementando alguna cosa y nos venía bien aprender, ¿viste? Yo pregunto. Está muy bien. Y esto de bajarlo, ¿no? ¿Cómo, digamos, hoy vos varias veces nombraste a las nuevas generaciones, ¿no? Y dijiste, bueno, todos sabemos, o si no lo digo, que los jóvenes, las nuevas generaciones, una cosa muy importante para ellos es el sentir que tiene un propósito, un sentido el ir a trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar, no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, te preguntaba porque por ahí esto lo habían notado que había un mayor alineamiento con los jóvenes, o cómo fue recibido por los jóvenes, o si fue recibido igualmente por la gente que tenía más años o más edad, o por los nuevos. ¿Cómo lo ves? ¿Notás alguna diferencia? No, yo creo que, a ver, una vez definido y en el contexto en el que se definió y demás, creo que de alguna manera uno se da cuenta que también es eh, el sentimiento de orgullo en ese sentido, ¿no? Digo, en un momento como el que estábamos viviendo, el salir a trabajar digo, considerando todo lo que estaba sucediendo, el esfuerzo que también cada uno hacía, ¿no? Digo, y obviamente también el miedo, porque no dejaba de existir también eso, ¿no? Digo, si bien uno tiene el deber, la responsabilidad, el orgullo
no dejaba a uno de mirar para el costado y sucedían cosas, y entonces creo que fue muy importante también el acompañamiento y que cada uno de ellos sintiera la importancia y el granito de arena que estaba aportando, ¿no? En ese momento. Y bueno, a partir de ahí creo que después fue todo mucho más fácil, pero creo que fue como un momento también clave, ¿no? En el que se definió y en definitiva se comunicó. Bueno, qué interesante, qué interesante esto, ¿no? Que nos das la oportunidad de pensar esto de los momentos en los que hay que revisar el propósito, ¿no? Está bueno. Vamos a hacer una tanda publicitaria y rápidamente volvemos con nuestros invitados. Bueno, les recuerdo el teléfono a aquellos que quieran ganarse el voucher de Sushi Club. Es el 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Bueno, para seguir con esta charla vamos a presentar a Ricardo Conde, que es el gerente de recursos humanos de Química Montpellier. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Silvina. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Bien. Ahí me había olvidado de la costumbre del guardapolvo en el laboratorio. Ah, sí, es parte de la cultura. Yo trabajé en Cintial, entonces sí, algunos lugares, no, en las oficinas por ahí no, pero en algunos movidas dentro de la planta teníamos que estar con el guardapolvito. Eso, Y acá sí, ha quedado, ese es un clásico. Venís y te cansás, aunque estés en la en la parte oficina. administrativa, si bien convive planta productiva con administración. No estamos con el AMBO, pero sí el delantal. Qué bien, qué bien. Me trajiste un recuerdo ahí de mis épocas de Cintial. Bueno, Ricardo, contanos también, Montpellier es un laboratorio del que todos hemos hecho uso en alguna oportunidad. Esas son las cosas que uno prefería, ¿no? Pero por suerte sí. Ujú. Y contanos un poquito del laboratorio y a qué se dedica. Bueno, Montpellier es una empresa de la industria farmacéutica, es una empresa nacional del grupo Bagó. Eh, Tiene 66 años en la Argentina y hace medicación para distintas patologías, ¿no? También hemos sido esenciales y hemos vivido la pandemia sin vivenciar lo que era el trabajo remoto, salvo aquellos grupos que por edad o por patologías o había una exigencia normativa que hacía que la gente fuera a casa. El resto estuvo en la trinchera contra ese virus que no se sabía qué era, porque bueno, había que seguir produciendo medicamentos, ¿no? Seguro, seguro. Y contanos, ¿cómo se reinstaura el propósito? ¿Cómo también se traslada de una, ¿no? Cuando uno es una empresa tradicional de muchos años y de pronto empieza a formar parte de un grupo? ¿Cómo se maneja eso? Pues yo la escuchaba a Silvina, que a lo mejor por la llegada a una cultura distinta hubo como de alguna manera verse en la obligación de cómo amalgamar culturas diferentes y encontrar una. Eh, Montpellier nació como empresa familiar y la tomó otra empresa familiar, con lo cual, si querés, el hilo conductor existió siempre. Lo que por ahí encuentro en común a lo que contaba Silvina, acá hubo que pasarle resaltador a ese sentido de pertenencia. Cuando de alguna manera la cotidianeidad hace que hagas todos los días lo mismo y pierde sentido el para qué lo haces y lo único que haces es, no, yo hago esto, bueno, pero ¿y para qué? Hubo que trabajar nuevamente con esto de que no estamos picando piedras, estamos construyendo una catedral, ¿no? Que en definitiva el pedacito de piedra que rompemos es para construir una catedral. Y en eso hubo que hacer bastante hincapié en
cuál era el sentido de pertenencia, cuáles eran los valores que nos identificaban como compañía, y trabajar lo hicimos bajo el hashtag Ser Montpellier, donde la gente puso de resalto y trabajamos mucho con los mandos medios, ¿no? O sea, empezar a darle sentido y cuál era, desde su metro cuadrado, la incidencia que cada uno tenía en la cadena de valor, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta cuánto la falta de cumplimiento o el desinterés en alguna tarea cotidiana, cuál es el impacto, como el efecto de la piedra en el agua, que genera en el resto. Y en eso estuvimos trabajando un poco y seguimos trabajando, porque esto no se termina nunca, en lograr ese sentido de pertenencia y la identificación con lo que es el propósito de la compañía en una industria donde se afecta nada menos que la salud en un contexto como el de la Argentina, complicado. Así que en eso hemos estado trabajando. Y te hago una pregunta. ¿El propósito que hoy tiene Montpellier es el mismo propósito del Grupo Bagó? ¿Es un propósito distinto? ¿Cómo lo tienen trabajado esto? Sí, cada empresa tiene, digamos, el propósito final de ambos laboratorios sigue siendo la salud del individuo, ¿no? O sea, Ujú, la prevención o la cura de enfermedades, pero cada uno con su estilo y con su impronta. ujú. Bien. Y cuando llegás al área, ¿no? Y tenés que trabajar esto, ¿cómo trabajás para lograr esto? Para lograr que la gente se ponga otra vez la camiseta, que reconozca un propósito, que se identifique, que sienta que no está picando piedras, sino haciendo una catedral. ¿Con qué acciones concretas fuiste implementando de a poco en los años que estás en Montpellier? Y por ahí aprovechando las experiencias en otras empresas para llevar adelante esto, ¿no? Pasar de picar piedra Primordialmente a la con los catedral. canales de... Perdón. No, a esto te tomaba tu frase, ¿no? ¿Cómo pasar esto de pensar que voy a picar piedras a construir una catedral, ¿no? Trabajamos mucho con los mandos medios, para que los mandos medios le dieran sentido, saliera eso de por qué tengo que hacer esto y hubiera una explicación, y no porque te lo digo yo, porque siempre se hizo así. En eso hemos trabajado mucho. Creo, convencido que la comunicación en cada equipo de trabajo y manejado del líder inmediato al equipo, dándole sentido a lo que se hace, es un trabajo cotidiano, pero que termina rindiendo frutos porque la pregunta es mucho mejor el prejuicio. Entonces si uno se queda con no me van a contestar, no me van a responder, es difícil convencer a la persona que tiene un sentido dentro de la organización y que lo hace cotidianamente por algo, no es simplemente cumplir un horario o hacer determinada tarea y no impacta en el sector siguiente, ¿no? Esto, trabajar en explicar la cadena de valor, en cuál es el sentido de la tarea propia del sector, cómo el sector impacta en el sector siguiente, cuáles son las distintas áreas de la organización que acompañan esa tarea cotidiana, que uno no es solo el hombre en el trabajo, sino que es cada uno de los que estamos con guardapolvo, con ambos, tenemos un objetivo, un propósito en común, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles fueron los desafíos? Porque imagino que siempre, en cualquier cambio, hay desafíos, no todos se adaptan, algunos pueden ser reticentes, otros pueden agarrar la bandera y ir adelante con la bandera. ¿Cómo fue este proceso? Y bueno, primero eso, identificar los adalides del cambio, ¿no? En todo intento de cambio tenés aquellos que traccionan y construyen puentes y aquellos que son diques per se o ponen diques y murallas por el miedo natural que todos tenemos a los cambios o a salir de la zona de confort. Pero en el convencimiento y en la manera en que se empezó a notar que aquellos equipos de trabajo que tenían sentido de propósito y se daban cuenta cuál era el sentido de pertenencia a la compañía, cuál era su impacto al resto,
bajaba su nivel de ausentismo, un poco la pregunta que si bien no es directa en cuanto uno lo ve, los índices de rotación, digamos, esos son pequeños indicadores que aunque son colaterales, te empiezan a demostrar que lo que se está haciendo impacta positivamente, ¿no? Y cómo, digamos, por lo que tengo entendido, es una empresa que tiene gente, digamos, con muchos años en la empresa, ¿no? Seguramente Sí. tendrán gente más joven, pero es una empresa Sí, que, como toda empresa familiar, la gente esa querencia le viste pasa. que pasa, por eso, en general pasa eso, ¿no? eh, Como que, y- pero bueno, un poco también con esto de las nuevas generaciones que hablaba Silvina, también esto fue un poco en la renovación, empezar a darnos cuenta que como marca empleadora, cuál era lo que teníamos que vender para atraer talentos. Además, en un momento en donde la gente es reacia al pleno empleo presencial, digamos, con lo cual nuestro mercado de búsqueda se acota, está más claro en producción, pero como equipo y demás, todo el mundo acá en Montpellier trabaja los 5 días presencial, con lo cual en algunos perfiles se complicaba. Si nosotros no salíamos a explicar propósito para encontrar el fin entre la persona que se tenía que sumar a la organización y contarle algo distinto a lo que en realidad éramos, bueno, no íbamos a lograr machear esto. Entonces, hemos trabajado muy fuerte en eso, en primero por ahí pensar hacia adentro, cómo nos sentíamos, qué creíamos, porque lo hemos hecho no inventando nada nuevo o nada revolucionario, nada distinto a lo que nos autopercibíamos, digamos, como empresa, como organización, qué era el ser Montpellier y cuál era el propósito, ¿no? Después de eso, bueno, empezar a machear con mercado aquellos perfiles que teníamos que atraer, con las dificultades que digo de gente que hoy te pone condicionantes que por ahí tienen que ver con el propósito. Nos ha pasado gente que, por ejemplo, rehuyen a trabajar en tabacaleras, los chicos. ¿Y por qué? Porque las tabacaleras sí, sí. no sé, dañan la salud hoy, ¿no? Entonces, digo, desde esos lugares nosotros no tenemos esa dificultad, pero teníamos la dificultad de que, bueno, acá es de lunes a viernes y de 8 a 17. Entonces, y en posiciones como IT o finanzas, mismo el área de recursos humanos, te miran como diciendo, ¿pero en serio? Sí, sí, ¿Todavía? sí. Y bueno, Y cómo esto del propósito, es algo que también lo trabajás cuando dentro del proceso de selección, mostrar el propósito, dar cuenta del propósito, ¿lo usás concretamente como una forma de decirle, esto es lo que tenemos, esto es lo que somos, esto es lo que aspiramos a que vos, no me sale la palabra, pero sí, te adhieras, ¿no? en la, conver- en la conversación sale, sí, esto desde nuestro departamento de selección o cuando tenemos que usar algún partner para que busque afuera, la cultura está muy presente. No queremos traer a nadie engañados de que van a venir algo mucho mejor de lo que es, o contarles algo peor de lo que somos. Somos lo que somos con nuestros, eh, se me fuera, con nuestros defectos y virtudes, y eso es lo que ponemos de resalto. Y hasta ahora machamos bien porque la gente que ingresa se queda. No tenemos grandes problemas. Insisto, aún con la dificultad de encontrar a alguien que quiera venir presencial 5 días, ¿no? Y notás que esto les hace más sentido a las nuevas generaciones o te parece, o por lo menos la experiencia de ustedes, ¿no? En mi Le experiencia, hizo sí. sentido a todas las generaciones. En mi experiencia, sí. A ver, yo creo que a todo el mundo saber por qué hace algo y para qué eh, le, le es importante, le resulta gratificante saber cuál es su contribución y de qué manera a un resultado, a un proyecto. Pero los jóvenes creo que empiezan por ahí, a diferencia por ahí de generaciones como las mías o anteriores, en donde no importa para qué, pero ahí estábamos. Hoy los chicos creo que empiezan por ahí. Si les gusta
el proyecto, si les interesa la organización, si sienten que se van a sentir bien en ese equipo de trabajo o en esa cultura, creo que después conversan sobre lo demás. Bien. Bueno, vamos a ir a una breve tanda y volvemos en un ratito. Les recuerdo a aquellos que quieren ganarse el voucher de Sushi Club. El teléfono es el 11 33 50 0297. 11 33 50 0297. Esperamos un mensaje. Ya tengo un montón de mensajes, así que los vamos a ir seleccionando. Vamos a la tanda. Seguimos acá con Silvina Armando, HRBP Manager de Día Argentina, y con Ricardo Conde, gerente de Recursos Humanos en Química Montpellier. Les recuerdo los teléfonos para aprovechar y hacer las últimas preguntas. 11 33 50 02 97. Aquel que quiera ganarse el voucher de Sushi Club no tiene nada más que mandarnos un WhatsApp con la pregunta para nuestros invitados. Quería retomar ahora con los dos, así ya entramos en un diálogo entre los tres. En ambos casos, ustedes hablaron de los valores cuando hablaron de del propósito, ¿no? Rápidamente, los dos hicieron una revisión del propósito y también los valores. ¿Por qué es necesario relacionar uno con el otro? ¿Qué les parece? No sé, arranco. Dale. Porque yo creo que justamente esto que decíamos, ¿no? El qué y el para qué, y luego los valores te lleva al cómo, ¿no? Digo, la base es, bueno, el qué, para qué, y cómo llego a realizar o a ese fin, a ese propósito que tenemos definido, ¿no? Entonces, son lineamientos que nos permiten de alguna manera manejarnos en el día a día, ¿no? De la manera que la organización espera que uno se maneje. Creo que ese es un poco el objetivo de los valores. Ricardo, ¿querés agregar algo? No, coincido 100%. Digo, creo que el cómo hacemos las cosas es lo que en definitiva te determina como empresa, como firma, y la relación hacia el adentro y hacia el afuera, ¿sí? Y creo que es lo que te permite ser sustentable y perdurar en el tiempo. Podemos tener claro un qué y un por qué. Ahora, si el cómo no importa, y bueno, probablemente logremos los objetivos, pero no sé qué habrá después. Sí, ¿no? Uno a veces creo que no se le da muchas veces la importancia que tienen los valores, ¿no? Porque en definitiva los valores son directores, son quienes dirigen nuestros comportamientos, ¿no? Y por eso esto que ustedes decían, del cómo, bueno, ¿cómo logramos ese propósito? ¿Con qué valores? ¿Sabes? Sí, los valores, además, creo que es como lo que amalgama a la gente, digamos. Es lo que en definitiva termina de definir la cultura de una empresa. Si vos no vas sumando gente, en todo no van a coincidir, pero tiene que haber un hilo conductor de esos valores a los que las compañías le ponemos o le pasamos resaltador, porque si no la gente no logra integrarse o mancomunarse en pos de un objetivo común. Entonces me parece que es de alguna manera la línea rectora y que define la cultura de una organización, ¿no? Seguro. Bueno, y les quería hacer otra preguntita antes de irnos a la pregunta del público, que, digamos, ¿cómo hacemos, no? Lo pregunto en voz alta, tampoco, no sé si tendría una respuesta, o posiblemente sí, alguna respuesta, pero hagámosla, respondamos, pensémoslo entre los tres. ¿Cómo hacemos para lograr, ¿no?, que ese propósito de la organización se alinee con los propósitos individuales de cada uno, ¿no? De los 3.000 y pico, de los no sé cuántos que tienen Montpellier. ¿Cómo hacemos? 975. ¿975? Mirá, ahí, con esa exactitud. Bien. Digo, ¿cómo hacemos para lograr ese alineamiento, ¿no? Que el propósito que tiene la organización también se alinee con
o sea, lo que digo es cómo hacemos para que el propósito individual de cada persona se alinee con ese propósito, porque también tiene que haber ahí una conexión, ¿sí? Sí, creo que tiene que ver con esto que hablábamos recién de valores, cultura y demás. Después empieza, si querés, a intervenir por ahí cosas personales u objetivos propios que muchas veces no machean con los tiempos o la realidad de la organización. Si es eso, digo, lo que yo veo como diferencial. Pero si vos lograste machear valores, cultura, gente que ingresa nueva, asociado a eso, el camino está marcado. Después habrá que ver el tema de tiempos y en intereses personales si se dan dentro del camino o el derrotero para llegar al propósito de la organización. Pero me parece que lo que aglutina, y esto es lo que te decía, o lo que suma esta, en mi caso 975, en el caso de Silvina 3000 y pico, te imaginás que los deseos personales o la pretensión tantos como gente tenés. Entonces, lo que de alguna manera es un común denominador y nos aglutina a todos es el venir a algún lugar que te sientas cómodo, cobijado, que compartís valores, que hay sentido de pertenencia y bueno, vamos. Es como Colón en las carabelas. Supongo que se le habrá complicado, pero él sabía que iba Sí, a no sé buscar cómo habrá sitio. sido lo de Colón en las carabelas, ¿no? Cuando no llegaban a tierra, no sé cómo, no me hubiera gustado estar en ese lugar. Silvina, No, y vos que trabajaste mucho en selección, ¿puede ser parte de esto el identificar a esas personas para que puedan alinearse con el propósito de la compañía? A ver, yo creo que sí, que es importante que estén alineados, ¿no? Un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Entre el propósito, los valores, más allá si querés, el objetivo personal de cada uno, es entender cómo alinear todo eso en un todo, ¿no? Como que se integre, y de alguna manera también creo que ir un poco más allá de cara también a lo que hoy que también es tan importante en el momento y en el contexto que vivimos, de cara a la comunidad y bueno, cómo llegamos de alguna manera resolver esto o trabajar en pos de esto, ¿no? Del propósito que tenga Ricardo Montpellier, del que tengamos nosotros en Día. Entonces creo que es un poco de todo esto, ¿no? Como que entender un poco más allá de la organización, qué pasa en nuestra organización y después eso sí, cómo lo alineamos con la necesidad de cada uno, que como decía Ricardo, digo, tenés 700 personas, 3000, 10.000, las que sea, y van a ser necesidades distintas y objetivos personales probablemente distintos, pero bueno, después en la cultura tratar de integrar todo eso, ¿no? En la forma en que en el día a día nos manejamos, creo, ¿no? Hay un autor que el libro se llama Gerente de Sueños, que lo que dice es que para lograr que, ¿no? Como forma de la fidelización de las personas en las organizaciones y como forma de, no sé si lo dice de esa manera, pero pensándolo ahora, de alinearlos con el sentido de la organización, plantea esto del gerente de sueños, que es una posición, ¿no? Que ya hay algunos países donde esto ocurre, una posición donde lo que ayudan es a las personas que están trabajando en esa organización a cumplir sus sueños individuales. La casa, una inversión, no sé, un proyecto familiar, ¿no? Como que en ese espacio, detrás de ese propósito, también como nos alineamos con vos, te acompañamos en vos para que además de lograr el propósito de la empresa, puedas lograr tus sueños, ¿no? Y me parece que es interesante esta mirada. Es un autor que es interesante, por lo menos la propuesta. Él cuenta algunas experiencias en algunos países y en algunas empresas, por supuesto, como siempre lo hay. Y me parece que vamos a ir un poco a eso. Ya hay muchas empresas que están trabajando con, no sé si por ahí alguno de ustedes tiene, con un servicio que brinda asistencia psicológica, asistencia financiera a las personas de la empresa,
como que los acompaña asistencia legal, ¿no? Como que, bueno, tus problemas también son nuestros problemas. Te ayudamos para liberarte de esas preocupaciones y que sientas de que acá hay una contención y que te necesitamos tranquilo, cumpliendo tus sueños y acompañándonos en el sueño de la compañía, ¿no? Sí, yo te cuento qué me pasa a mí acá en Montpellier. Vos, hoy pensar en esto de acompañar a alguien en el contexto Argentina, muchas de las cosas que nombrabas recién es como inimaginable porque lo que planifiqué hoy, mañana cambió el sentido. Pero mucho de esto en la Argentina de antes y en gente que por ahí tuvo toda su vida laboral acá en Montpellier, siente esa ida y vuelta entre la estabilidad laboral que le dio la compañía y la realización de estos proyectos personales. Por ahí en las generaciones más jóvenes es más complicado porque les tocó vivir otra Argentina, pero no porque los valores o el propósito de la compañía sea otro. Después sí, todo lo demás en cuanto a contención médica, psicológica y financiera, pero es muy difícil resolver el intríngulis que nos presenta el contexto país en el que estamos, ¿no? No sé a qué te referís, ¿no? De contexto intríngulo del país. ¿Qué estarás mirando? Bueno, vamos a la pregunta del público. Acá Diana nos plantea cómo los sindicatos actúan frente al tema del propósito y si han acompañado o no en este sentido. El que quiera. Te diría que en general, dentro de la organización, uno la relación la tiene con lo que son las comisiones internas y demás, ¿sí? Sí, me refiero a eso, no al sindicato. Y es gente que en definitiva representa los intereses de sus propios compañeros, con lo cual, en la medida en que no vean perjuicio, vean que la cosa fluye y demás, pueden hasta ser puentes para canalizar y comunicar de mejor manera. O sea, no necesariamente uno tiene que ver siempre al sindicato como un obstáculo. En algunos casos contribuyen a que la cosa fluya mejor. Seguro. Sí, yo coincido con eso también, ¿eh? Me parece que muchas veces, digo, más allá de lo que en general, digo, uno puede llegar a pensar o siempre hablar de algún problema con el sindicato, también es importante pensar que hay otras tantas veces donde en definitiva, de alguna manera son ese puente o potencian alguna cuestión, alguna acción que la compañía quiere llevar adelante, así que creo que puede ser algo positivo desde ya. Bien. ¿Y qué le recomendarían a un empresario, ¿sí?, que hoy todavía no tiene definido el propósito? ¿Qué le dirían? ¿Qué le recomendarían? ¿Por dónde le dirían que empiece, no? ¿Qué le dirían? Un empresario mediano, pyme, que todavía no, digamos, usted es una empresa de 1.000, de 3.000 empleados, con vaya una estructura, 60 y pico de años, no sé cuántos tiene día. Digamos, ¿qué le dirían a una persona que tiene su empresita en el conurbano, que tiene, no sé, 80, 100, 120 empleados y que, no sé, la hizo crecer, que la creó de a poquito, creció y hoy está en expansión? ¿Y qué le dirían? ¿Por qué deberían tener un propósito? ¿Por dónde empezarían, no? Yo creo que... Ay, perdón. No, dale. Bueno, yo creo que el propósito lo tiene. Nos estamos pisando uno otro. Yo creo que el propósito lo tiene en el momento que decidió ser emprendedor y arrancar con sus empleados y demás. Lo que por ahí debería hacer es llevarlo a papel, comunicarlo e invitar al resto a sumarse a lo que fue en el momento de la idea para empezar ese negocio, el propósito que tuvo. Muchas veces lo que nos pasa es que en la inercia de hacer, hacemos y no ponemos sobre la mesa cuál fue el propósito del hacer.
Sí, es parar la pelota, ¿no? Y pensar justamente eso, ¿no? Entender lo que decíamos antes, el por qué, el para qué, que seguramente cuando inició la actividad estuvo dando vueltas por su cabeza, bueno, simplemente parar la pelota y después creo que lo que decíamos antes, clave también el tema del cómo, para poder darle forma a todo eso y en definitiva intentar definir una cultura, ¿no? Digo intentar definir porque después en definitiva son las personas las que llevan adelante la cultura, digo, pero por lo menos el marco de hacia donde uno intenta ir como, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, además yo tengo muchas empresas así de esa envergadura también, y claro, lo que veo es que por ahí en un inicio, cuando estaban los fundadores, 2, 3 amigos, algún conocido, los primeros empleados, que eran 5, 10, como que ese propósito estaba tan claro, ¿no? Lo vivían todos empujando, ¿no? Que llega un momento que por ahí hay algunas de las personas que lo siguen manteniendo intacto, pero en el medio se sumaron 100 personas más a esos 10, ¿no? Y tal vez eso que es claro para el grupo fundador, digamos, fundador de iniciador, digamos, no fundador, para ese grupo iniciador, no queda en claro para ese otro grupo que se fue sumando de a poco, o a veces con un crecimiento exponencial, que en poco tiempo crecieron y pasaron de 20 a 100 en un año. Entonces me imagino que ahí esto que ustedes dicen de parar la pelota y poder revisarlo, fijarse o redefinirlo o replantearlo y ponerlo, bajarlo a la gente, puede ser muy interesante, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la comunicación, en la forma que sea, ¿sí? Y si la gente vive la cultura, muchas veces la vivimos sin darnos cuenta, ¿sí? Y por ahí otros desde el afuera ven la cultura que tiene determinada organización. Creo que es importante para los de adentro resaltar estas cosas que nos hacen y en la medida que siempre el nuevo se dé cuenta qué es lo que se resalta y se vayan pasando las generaciones y todos sigan resaltando lo mismo, eso no se pierde. A lo mejor habrá que reformularlo y resaltar unas u otras, pero creo que el marco está en poner de resalto aquello que nos identifica o nos hace ser tal cosa, ¿no? Seguro. Sí, y a eso déjame agregar también, Sí. digo, que dice Ricardo, también en la medida de lo posible, ¿no? Digo, de la manera en que los procesos estén definidos e implementados, digo, intentar en cada uno de esos procesos de alguna manera incorporar lo que es el propósito, lo que son los valores, de qué manera uno vive también esos valores y todo lo que decía Ricardo. Creo que eso también es clave, ¿no? En cada acción, en cada proceso, poder sumar esta cuestión para de alguna manera justamente, ¿no? A la gente que ingresa, a la que es nueva, a la que quizás no vive tanto la cultura, bueno, mostrársela y de alguna manera que pueda también incorporarla, ¿no? Y que se sienta cómoda también en esa cultura, que eso es clave también. Bueno, se nos acabó el programa. Les agradezco muchísimo, muchísimo. La verdad que estuvo muy bueno el programa. Y nos despedimos hasta la semana que viene en otro programa del Nuevo Liderazgo a las 16 el miércoles. Los esperamos a todos. Muchas gracias a todos.